Como algunos de ustedes conocen, en 1973 entró en vigencia una ley llamada Roe v. Wade o Roe versus Wade, que era para la despenalización del aborto, porque antiguamente era penalizado el aborto en territorio estadounidense. Y uno de los argumentos que se estaba utilizando por parte de grupos feministas principalmente es que el aborto es un derecho constitucional. Y bueno, históricamente este caso que es llamado Roe v. Wade, Roe versus Wade, fue un caso presentado por dos abogadas feministas en 1969, si no me equivoco, que fue utilizando un caso aislado. Fue el caso de una mujer que quedó embarazada, que quería acceder a una clínica de aborto, pero no tenía cómo hacerlo porque ella vivía en Texas, en la ciudad de Dallas. Entonces la historia es esta. Hay una mujer que está en sus 20, si no me equivoco, que queda embarazada de su tercer hijo. Dos de sus hijos anteriores, o sus únicos dos hijos anteriores, fueron uno dado en adopción y el otro fue criado por su abuela. Pero bueno, esta mujer que se llama, o bueno, su seudónimo es Jane Roe, se embaraza por tercera vez y quiere abortar al niño, pero como en el territorio de Texas es penalizado el aborto, entonces no puede acceder al aborto. Es en este caso, en 1969, que dos abogadas feministas toman el caso con el objetivo de utilizar esta situación para legalizar el aborto en Texas específicamente. Ahora, lo que ocurre es que después de hacer toda todo el juicio, la demanda de que haya aborto legal en territorio de Texas, se termina aprobando la ley que es conocida como Roe v. Wade, que lamentablemente tiene un efecto a nivel de todo Estados Unidos en vez de solamente tener un efecto en un estado, que sería en el caso de Texas. El aborto en este tiempo ya era legal en otros lugares, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, pero lo que querían estas personas, estas dos abogadas feministas, era que sea legal en todos los estados. Entonces, lo que ocurre es que se legaliza en todo territorio estadounidense, lamentablemente desde 1973 hasta este año llegarían a ser ya 50 años que la ley del aborto, o bueno, la ley del derecho al aborto estuvo aprobada. Y lo que pasa posteriormente también es este tema de que no solamente es despenalizado el aborto con esta ley en 1973, sino que después de años, si no me equivoco es en 1991 o algo así, que se presenta un caso ante la corte que es el de Planned Parenthood. Si ustedes no conocen Planned Parenthood, es una de las clínicas de aborto más grandes de todo el mundo y mueven un montón de dinero y reciben un montón de dinero principalmente para realizar abortos. Lo que hace Planned Parenthood es enjuiciar a una tal Casey, o bueno, así se llama el caso, Planned Parenthood versus Casey. Y en este caso lo que se hace es incluso que hayan menos restricciones en cuanto al aborto. Entonces ya el aborto no solamente es permitido hasta cierto mes, sino que se lo quiere despenalizar hasta tal punto de que sea permitido el aborto en cualquier instancia, en cualquier estado de gestación en el que esté la mujer. Y es por eso que en algunos estados de los Estados Unidos se permite que bebés que ya están en gestación meses, 6 meses, qué sé yo, incluso hasta el punto de ya que casi estén naciendo, o sea, a los 9 meses, se permite todavía el aborto en algunos estados del territorio norteamericano. Entonces, con estos dos casos se ha estado viendo que tuvo obviamente un gran efecto a nivel Estados Unidos, y no solamente a nivel Estados Unidos, sino que a raíz de esta despenalización del aborto en territorio norteamericano, también se dio la despenalización del aborto en territorio europeo y en países de Latinoamérica incluso. Entonces fue algo bastante grave. Les recuerdo que cada año hay aproximadamente 40 millones de bebés que son asesinados en el vientre de sus madres a raíz de estas leyes que despenalizaron el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. Ahora, la razón por la que estamos hablando de eso en este episodio es que, gracias a Dios, esta ley de Roe v. Wade, antes de pasarme de tema, les quería comentar esto porque me parece importante.
Jane Roe, que es la mujer por la que se despenalizó el aborto en todo el territorio norteamericano, actualmente es pro vida. Y de hecho, creo que ya desde el 2000 ella es una activista pro vida, porque le tocó trabajar en clínicas de aborto y ella vio cómo se realizan estos abortos y cómo se mata a los niños en el vientre de sus madres y se los guarda en refrigeradores. O sea, cosas terribles le tocó ver a ella. Y con tal razón ella fue o es actualmente pro vida. Lo que sí igual cabe recalcar, que es un poco gracioso y los medios deberían dar mucha atención a esto porque es algo interesante, es que Jane Roe, el seudónimo, en realidad esta mujer por la que se realizó esta ley se llama Norma McCorvey. Jane Roe nunca realmente se practicó un aborto y el tercer embarazo que tuvo, que es el que quería abortar, igual tuvo al bebé. En realidad nunca se practicó un aborto. Así que es interesante ver eso de que se utilizó a Jane Roe o Norma McCorvey para legalizar el aborto, pero al mismo tiempo ella nunca tuvo uno y aparte ella misma es la que estuvo pidiendo desde el año 2000 que se penalice el aborto nuevamente. O sea, era Roe contra Roe, porque es por ella misma que se legalizó todo este tema. Así que, y es necesario ver esas cosas porque los medios progresistas y los medios liberales, las redes sociales, no hablan de estas cosas, pero estamos viendo que incluso ella misma está pidiendo que se penalice el aborto porque ve cuán malo es. Gracias a Dios, como les decía, ahora sí volviendo a la noticia que ha salido recién, es que el 23 de junio, es decir, el pasado viernes, la Corte Suprema de los Estados Unidos derogó la legalización del aborto. Una de las razones que están utilizando para haber hecho esto es que el derecho al aborto, el derecho a matar a un niño no nacido, no es un derecho constitucional, que es la forma en la que estaban vendiendo la idea las abogadas feministas en 1973. Y la razón por la que se legalizó el aborto. No es un derecho constitucional, el derecho al aborto, el derecho al aborto no está contemplado en la Constitución de los Estados Unidos, por tanto se la derrocó. Obviamente las feministas y muchos grupos que son de diferentes ideologías liberales utilizan la Constitución para decir lo que quieran, pero no pueden interpretar realmente la Constitución como ellos quieran. Y ahora se está viendo un poco de cordura por parte de la Corte Suprema, que está diciendo, de hecho, el derecho al aborto no existía. Así que de por sí, desde el principio, no se debería haber despenalizado el aborto. Gracias a Dios, ahora están haciendo lo correcto después de 50 años de que el aborto es legal en muchos estados de los Estados Unidos y las mujeres pueden acceder libremente a clínicas de aborto como Planned Parenthood. La ley, si bien está abrogada a nivel nacional, esto no significa que cada uno de los estados sea independiente al momento de decidir si el aborto va a ser legal o ilegal en su territorio. Es decir, si bien a nivel nacional ya se está viendo esto, se abroga esto de la ley Roe v. Wade, despenalización del aborto, cada estado tiene la potestad, tiene la autonomía para poder elegir si va a ser legal o ilegal. Por lo que se sabe por el momento, esto vino de una nota de la CNN, existen aproximadamente 16 estados de los Estados Unidos que probablemente van a tener leyes flexibles en relación al aborto, si bien en muchos de ellos va a ser directamente penalizado, va a ser prohibido. Ahora, algunas preguntas que han estado surgiendo acerca de esto de la despenalización, de la penalización del aborto, de la derrocación de la ley Roe v. Wade, es si las mujeres van a ser encarceladas o no, qué va a pasar con las clínicas abortivas como Planned Parenthood, por ejemplo. Y lo que se está viendo por el momento es que hay algunas de estas cosas que recién se van a ver, recién se van a normar en los diferentes estados del territorio norteamericano. Pero, sinceramente, si las mujeres fueran a ser encarceladas por tener un aborto, yo estaría totalmente de acuerdo, porque literalmente están asesinando a un bebé. Las personas, los médicos que practican abortos también deberían ser encarcelados porque de nuevo están asesinando bebés. Y de hecho, en estos 50 años
que el aborto ha sido legal en los Estados Unidos, han habido millones de bebés que han sido víctimas de asesinato y no se ha hecho nada con los doctores que han practicado abortos ni con las mujeres que han practicado abortos. Probablemente en algunos casos sí, pero en general se lo ve como algo que es moralmente aceptable el asesinar a un bebé por el simple hecho de que está dentro del vientre de su madre, cuando en realidad se lo debería considerar una persona que tiene derecho a la vida. Lastimosamente eso no ha tomado lugar por muchos, muchos años, así que actualmente se está viendo qué va a pasar con las mujeres, con los doctores, pero yo me imagino que la consecuencia lógica es que las mujeres que se practiquen abortos y los doctores que practiquen abortos sean encarcelados, sean multados o se los procese como personas que han cometido un crimen en contra de la vida de un ser inocente, que es lo que pasaría con cualquier persona que mata a un niño, que mata a una mujer ya grande, a un adulto o a un viejito o a quien sea, se los debería procesar del mismo modo. Todavía se están viendo, como les digo, estas restricciones. Lo que sí, también surgió otra pregunta. ¿Qué pasa si algunos estados legalizan el aborto o deciden ser flexibles en cuanto a la penalización del aborto? ¿Qué va a pasar si hay mujeres que quieren ir, por ejemplo, a Nueva York o a algún otro lugar donde sea legal el aborto con el objetivo de asesinar al bebé que está en su vientre? Y lo que se está pensando por el momento es que cada estado va a tener ciertas restricciones en cuanto a la movilidad interestatal que van a tener mujeres que estén buscando clínicas de aborto. Parece que va a haber ciertos tipos de restricción de modo que se pueda refrenar a la mayor cantidad posible de mujeres que quieran asistir o que quieran recurrir a otros estados donde sí sea legal el aborto. Eso todavía se está viendo también. Lo que sí resulta bastante evidente es, uno, que la legalización del aborto en los Estados Unidos en 1973 tuvo un gran efecto alrededor del mundo, y por eso les comentaba hace un rato que esto tuvo como efecto como un efecto espiral alrededor del mundo. En Europa se despenalizó el aborto también, en Latinoamérica también hubo casos así, y hasta el día de hoy es legal el aborto en muchos lugares, en especial en Europa. Cualquiera puede acceder a un aborto, incluso niñas jovencitas que son menores de edad. Y bueno, ahora que se está penalizando el aborto nuevamente, que se está derrocando la ley de Roe v. Wade, esperemos, ojalá, que esto también tenga un gran efecto alrededor del mundo y que se vuelvan a reevaluar estas leyes que permiten el aborto indiscriminadamente y que no tienen muchas restricciones en relación a hasta qué mes se puede tener un aborto y todo el tema.